Buenas tardes. ¿Alguien me puede decir si la pantalla se ve bien y me escuchan claramente? Sí, doctor, se escucha y se ve. Ya, listo. Gracias. Vamos a ir empezando. Hemos esperado más o menos 10 minutos de la hora. Vamos a ir empezando lentamente mientras el resto se va conectando. Entonces, bueno, el tema de hoy día, el tema de hoy día es cómo leer un EKG, qué pautas debemos tener y básicamente conocer un EKG normal, ¿no? Eso es lógico porque siempre para leer lo patológico, primero tenemos que saber qué cosa es normal, ¿no? Entonces, bueno, esta es una definición clásica del electrocardiograma, ¿no? Donde lo enfoca básicamente como un registro de la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Y eso es cierto, porque en electrocardiografía no podemos ver, pues, morfología, no podemos ver, anatomía, pero la actividad eléctrica en sí nos puede dar una pista de lo que puede estar pasando anatómicamente en el corazón, ¿no? En forma indirecta, digámoslo así. Entonces, por eso es su utilidad, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean un electrocardiograma, lo primero que van a ver, y lo que van a ver usualmente, son estas tres ondas y algunos intervalos, ¿no? Dentro de ellos está, perdón, voy a señalar acá con el puntero. ¿No? Está la onda P, es la clásica, que nos indica la despolarización de las aurículas, el complejo QRS, que nos indica la despolarización de los ventrículos, y la onda T, que es la repolarización. Entonces, estas ondas que ustedes ven aquí, lo van a ver en todos los electrocardiogramas en forma cíclica y en ese orden, ¿no? Primero siempre hay que analizar los datos de la onda P, los datos del QRS, los datos de la onda T en ese orden, ¿no? Que es una secuencia lógica y coordinada de la despolarización, ¿no? Como ustedes pueden ver acá el gráfico, se ve como el nodo sinusal empieza a comandar el ritmo cardíaco y envía la despolarización a las aurículas, ¿no? Después que se han despolarizado las aurículas, se estimula el nodo auriculoventricular y pasa a estimular los ventrículos, ¿no? O los va a despolarizar, ¿no? Y después, así como se despolarizan los ventrículos, se repolarizan, ¿no? En el periodo de la diástole. Entonces, todos estos fenómenos van a ser cíclicos y continuos y digamos, cada EKG tiene diferentes maneras de ver este ciclo de fenómenos eléctricos, ¿no? Ahora, todo esto se produce pues porque hay una membrana digamos que esta es la membrana del sarcómero o de una célula muscular cardíaca, y esta membrana tiene la capacidad de ser una membrana semipermeable donde hay algunos electrolitos que predominan afuera y otros que predominan adentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gran cantidad de iones sodio afuera, gran cantidad de iones potasio adentro, hay más o menos también la misma cantidad de iones potasio, perdón, iones calcio y magnesio, ¿no? Afuera hay más iones proteinato. Entonces, esta distribución diferente de los iones entre el extracelular y el intracelular que no es, digamos, exactamente un equilibrio, va a producir que la membrana celular de las células cardíacas esté polarizada, ¿no? Como esta membrana celular es una membrana semipermeable que condiciona que hayan diferente cantidad de cargas afuera en relación con el intracelular, eso hace de que la célula muscular cardíaca esté polarizada, ¿no? Y dependiendo de la apertura y del cierre de los canales que hay en la membrana, va a permitir el desplazamiento de afuera a adentro o de adentro a afuera de ciertos electrolitos que van a producir otro tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, acá tienen la célula cardíaca en reposo,
¿no? Que está polarizada, justamente por esa membrana semipermeable que les digo, que condiciona que haya diferentes cargas afuera y dentro de la membrana celular o dentro de la célula, ¿no? Eso condiciona a que la célula cardíaca esté polarizada, ¿no? Y esta polarización o esta membrana que está polarizada a menos 90 milivoltios con respecto al interior. Entonces, la célula en reposo, la célula cardíaca, está polarizada, ¿no? Y su potencial en reposo es de menos 90 milivoltios, hablando en forma clásicamente, ¿no? Y dependiendo de lo que deje pasar estos canales que ustedes ven acá, va a ser de que ingresen o salgan ciertos electrolitos, ¿no? Entonces, cuando se produce, digamos, ese cambio en la polarización de la célula muscular, a eso ya le llamamos despolarización, ¿no? Porque por algún fenómeno extra, la célula que estaba polarizada a menos 90 milivoltios cambia esa polaridad, ¿no? Puede ser diferente tipo de estímulos que puedan recibir la célula, como por ejemplo un estímulo mecánico, un mismo estímulo eléctrico, un estímulo hidroelectrolítico, un estímulo metabólico, puede provocar cambios en la membrana celular y que hacen de que cambie su polaridad, ¿no? Y cuando cambia su polaridad, a eso se llama despolarización, ¿no? Entonces hay dos cosas, ¿no? La célula en reposo, que está polarizada, ¿no? Y ante un estímulo, la célula cardíaca se despolariza. Entonces aquí se abren los canales de sodio, los canales de calcio, etcétera, de potasio, y producen ingreso de ciertos electrolitos dentro de la célula, cambiando la polaridad de la membrana, ¿no? Entonces, la célula muscular anda en esos dos pasos, o está en reposo polarizada, o está en actividad y está despolarizada, ¿no? Después que despolariza, obviamente todo vuelve a su sitio y la célula se repolariza, ¿no? Entonces, esos fenómenos de despolarización y de repolarización están esquematizados en este dibujo, ¿no? Donde se ve que acá la membrana celular está en reposo, tiene un potencial de reposo de menos 90 milivoltios, como ya hemos visto, ¿no? Y cuando es estimulada por algún factor, se produce un cambio en la polaridad, fíjense, de menos 90 milivoltios se va a cero o hasta un poco más, casi 30 milivoltios, ¿no? Y esto vendría a ser la despolarización de la célula. Después que se despolariza, nuevamente tiene que volver a su estado normal y ocurren los fenómenos de repolarización, ¿no? Como son la fase 1, la fase 2 de meseta y la fase 3 propiamente de la despolarización dicha, ¿no? Después la membrana nuevamente está en reposo, ¿no? Entonces, ese fenómeno de la despolarización se puede observar en un osciloscopio donde traduce las diferencias de potencial, ¿no? Y nos esquematiza este dibujo que se le llama el potencial de acción, ¿no? Este potencial de acción tiene cuatro fases, ¿no? Tiene la fase cero, donde ingresa gran cantidad de sodio del extracelular al intracelular, como lo ven acá en la gráfica, ¿no? La fase uno, donde hay una pequeña salida de potasio del intracelular al extracelular. La fase de meseta, ¿no? La fase 2, donde ingresa el calcio a la célula del extracelular al intracelular y la fase 3 donde entra, sale potasio del extracelular, perdón, del intracelular al extracelular, ¿no? Entonces ahí tienen los fenómenos de despolarización y los de repolarización, ¿no? Aquí fíjense cómo la célula está en un estado de reposo y aquí por un estímulo empieza a despolarizarse, ¿no? Aquí ya está completa el fenómeno de la despolarización, ¿no? Y después ya viene nuevamente el fenómeno de restablecimiento de la polaridad de la membrana con la repolarización, ¿no? Hasta que se completa. Y fíjense cómo este gráfico hace de que la despolarización tenga un sentido y la repolarización también tenga un sentido, que en este caso es en el sentido opuesto, ¿no? ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque ustedes van a ver que el fenómeno de la despolarización, que es el que más vamos a analizar, ¿no? Va a tener una dirección, ¿no? Entonces, y se va a esquematizar como un vector,
que tiene cabeza positiva y cola negativa. Por eso es que les hago hincapié en que esta despolarización a nivel de una sola célula, ¿no? Ya tiene una dirección, ¿no? En este caso es de izquierda a derecha, ¿no? Ahora, todos estos fenómenos no solamente se producen a nivel del músculo cardíaco, sino se producen a nivel de las células marcapaso, ¿no? Y de todo el tejido de conducción cardíaco, ¿no? Sino que obviamente de diferentes morfologías de potencial de acción, ¿no? El, 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 el marcapaso que inicia todos los latidos por excelencia es el nodo sinusal. Es el marcapaso de todos, del corazón, y ese es el que le envía los estímulos con cierta frecuencia al resto del corazón, ¿no? A través de las vías internodales, ¿no? Después se estimula al nodo auriculoventricular, ¿no? El cual la conducción la pasa a través de las de His por la rama izquierda y la rama derecha y se despolariza en todos los ventrículos, ¿no? Entonces, en esa secuencia ordenada, ¿no? Primero nodo sinusal, despolarización de las aurículas, nodo auriculoventricular, despolarización de la rama izquierda, la rama derecha y se despolarizan ambos ventrículos en forma casi simultánea, ¿no? Entonces, esa es la secuencia normal de toda persona sana, ¿no? Ahora, como les decía, existen dos tipos de células, ¿no? La célula de conducción rápida y la célula de conducción lenta. Estas de células de conducción lenta son propias de los marcapasos y del tejido de conducción. Y estas células de potencial rápido son básicamente células del miocito auricular y el miocito ventricular con sus características, ¿no? Usualmente una diferencia es de que el potencial, por ejemplo, en fase cero es diferente al potencial de fase cero de la célula de los marcapasos, ¿no? Lo otro es que fíjense cómo la fase cero del potencial de acción de la célula muscular tiene una pendiente muy, muy pronunciada, casi recta hacia arriba. En cambio, la fase cero del potencial de acción de la célula respuesta lenta es un poco más, menos pronunciada, ¿no? Es un poco más, con un poco más de caída, ¿no? Otra cosa importante es que la fase cero de la despolarización en la célula muscular cardíaca, predominantemente el ingreso es de sodio, a diferencia del calcio, que es el electrolito que ingresa predominantemente en la fase cero del potencial de acción de la célula de respuesta lenta, ¿no? Entonces hay esas diferencias, ¿no? Y justamente con respecto a esas diferencias es que van a haber diferentes tipos de morfología de despolarización, ¿no? Entonces, como les decía, el marcapaso por excelencia es el nodo sinusal, es el marcapaso que todas las personas tienen normalmente y de ahí deben nacer los impulsos. Por eso es que para nosotros es muy importante que ustedes ubiquen en un electrocardiograma si el ritmo es sinusal o no es sinusal, ¿no? Sí, porque por el nodo sinusal se inicia toda actividad eléctrica del corazón. Si no inician el nodo sinusal, ese electrocardiograma o esa persona tiene una anormalidad o tiene una patología, ¿no? La frecuencia más o menos debe ser alrededor del 60 por minuto, no podemos ser muy estrictos ni 60 y punto, ¿no? Puede ser menos en algunos pacientes, puede ser más en otros, ¿no? Pero normalmente está alrededor de los 60 latidos por minuto, ¿no? No tiene casi muchas corrientes de sodio en la despolarización y fundamentalmente lo que tiene son corrientes de calcio como habíamos visto en una gráfica anterior. Otro punto importante es que el corazón actúa como un sincicio. ¿Eso qué quiere decir? De que todo el tejido de las aurículas, eh, digamos que trabaja en forma independiente del tejido ventricular. O sea, prácticamente están aislados las aurículas de los ventrículos. Lo único que conecta esto es el nodo aurículo ventricular y el haz de His, ¿no? Que hacen que la conducción o de la corriente que generan las aurículas pase hacia los ventrículos. O sea que si no tuviéramos o estuviera bloqueado el haz de His o el nodo aurículo ventricular, esto bloquearía la conducción a este nivel y por lo tanto las aurículas latirían por un lado y los ventrículos latirían por otro lado, ¿no?
Entonces, a ritmos diferentes. Este puede latir pues a 60 por minuto y este puede latir a 30 por minuto, ¿no? Entonces, cuando se bloquea el nodo auriculoventricular, se pueden producir este tipo de problemas, ¿no? Esto es solamente para decirles de que, bueno, existen diferentes marcapasos, porque si por ejemplo se altera el nodo sinusal, el corazón no se puede quedar sin estímulo. Entonces hay otros tejidos que están más abajo que pueden funcionar también como marcapasos, pero ya no es el marcapaso por excelencia, sino ya se le llaman marcapasos subsidiarios, ¿no? Que son, por ejemplo, la unión auriculoventricular o el nodo auriculoventricular, pero ya late un poco menos, late entre 40 y 60, y si no funciona el nodo auriculoventricular, puede generar impulsos regulares, la rama derecha o la rama izquierda, pero también digamos, a ritmos un poco menores, entre 30 y 40 por minuto. Y si fallan las ramas de las de His, las fibras de Purkinje pueden tomar el comando también generando impulsos, pero ya mucho más lento, ¿no? A 20, a 30 por minuto, ¿no? Entonces, como les digo, si es que fallara el nodo sinusal en producir impulsos, hay otro tipo de marcapasos subsidiarios que podrían empezar a latir porque el corazón no se puede quedar sin actividad eléctrica, ¿no? Entonces ya entrando un poco a lo que es la despolarización de las aurículas y los ventrículos, acá tienen un esquema para que vean cómo el nodo sinusal genera el impulso, ¿no? Como les dije hace un momento, tiene una dirección, ¿no? Que está representado por estos vectores, que son cabecitas de flecha, ¿no? Con, digamos, la polaridad positiva en la parte de adelante y la polaridad negativa en la parte de atrás, ¿no? Ese es el electrodo de despolarización, el cual tiene una cabeza positiva y una cola negativa. Entonces, acá está el nodo sinusal, fíjense cómo el vector de despolarización, hay muchos vectores que despolarizan, pero al final queda una resultante de todos los vectores, es esta que está acá, que está señalizado en el plano frontal, que vamos a ver que ya después qué cosa es el plano frontal, ¿no? Y que usualmente pues sigue la dirección del vector de despolarización, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, que está en el plano frontal, que es este plano que está acá, ¿no? Que está despolarizándose las aurículas de derecha a izquierda, de arriba para abajo, y bueno, en otro plano lo podríamos ver de adelante a atrás o atrás a adelante, ¿no? Entonces, el vector de despolarización de las aurículas generado por el nodo sinusal, ¿no? Tiene esta disposición en el plano frontal. No olvidarse de esta disposición de arriba para abajo y de derecha para izquierda, ¿no? Después de que se activan las aurículas, se activan los ventrículos, igualito, ¿no? En forma, digamos, secuencial, se van activando todos los vectores a nivel de los ventrículos, ¿no? Y también el vector resultante tiene una dirección, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, todo esto conlleva lo que es la famosa teoría del dipolo, ¿no? En la teoría del dipolo se dice que el vector de despolarización tiene cabeza positiva y tiene cola negativa. Supuestamente este es un vector resultante, ¿no? Como pueden ver ustedes pueden ver acá, hay muchas células que se están despolarizando casi en forma simultánea, pero siempre va a haber un vector final resultante de despolarización. Lo mismo para las aurículas. En las aurículas, en todos los tejidos auriculares de derecho e izquierdo, todos tienen pequeños vectores que al final hay un vector de despolarización final, ¿no? Ese vector de despolarización final es el que estamos viendo acá, ¿no? Que es lo que les quiero mostrar como la teoría del dipolo, ¿no? Eso significa, ¿qué pasa? Si yo pongo un electrodo explorador, o sea, estoy poniendo una derivada, digámoslo así, ¿no? Enfrente de un vector que le llamamos de despolarización, porque tiene cabeza positiva y tiene cola negativa, entonces lo que va a representar en el osciloscopio es una deflexión positiva. Este mismo vector yo no lo analizo de la parte anterior, sino de la parte posterior, o sea, le pongo un electrodo explorador en la parte de atrás. Este mismo vector ya no va a producir deflexión positiva, sino va a producir una deflexión negativa porque yo lo estoy viendo en el otro lado, pero es el mismo vector.
¿no? Sino que por un lado lo veo positivo y por otro lado lo veo negativo. Lo veo positivo porque veo que está acercándose a mi electrodo explorador. Y acá lo veo negativo porque se está alejando de mi electrodo explorador, ¿no? Entonces esa es la teoría del dipolo. Y si yo pongo un electrodo explorador exactamente perpendicular a mi vector de despolarización, pues eso va a producir una deflexión positiva y una deflexión negativa, porque va a haber primero que pasa la cabeza positiva y después va a ver que pasa la cola negativa. Entonces, a eso le llaman la isodifásica, isodifásica. No se olviden de ese término, es muy importante, porque eso lo vamos a ver cuando lo empleemos en el hallazgo del eje eléctrico del corazón. Entonces, acá está el fenómeno de despolarización. Aquí tienen ustedes un electrodo, un osciloscopio, ¿no? Donde marca que está viendo que la despolarización está llegando hacia este lado y se está produciendo una deflexión positiva, ¿no? Se sigue la despolarizando, ya se completó la despolarización y fíjense cómo mirándolo a través de este electroexplorador va a producir una deflexión positiva. Pero si lo miramos de atrás, ¿no? Va a producir una deflexión negativa, ¿no? Eso es, digamos, es el mismo vector, pero lo estoy viendo de diferentes sitios, ¿no? El vector de repolarización es al revés, tiene la cabeza negativa y tiene la cola positiva, ¿no? Entonces, si yo veo un vector de repolarización y le pongo un electroexplorador acá, voy a ver la cabeza negativa, va a producir una deflexión negativa. Y si le pongo el electroexplorador acá, va a ver la cola negativa y por lo tanto va a producir una deflexión positiva, ¿no? Es al revés. Es el vector de repolarización, ¿no? Entonces, usualmente ya cuando veamos ya la parte de electrocardiografía, van a ver ustedes que acá hay una célula cardíaca, ¿no? Y dependiendo de dónde parta la repolarización, se va a producir la polaridad de la onda T, ¿no? Entonces se dice que la despolarización va de endocardio a epicardio. O sea, suponiendo que este es un trozo de músculo cardíaco, esta parte es el endocardio, esta parte es el epicardio. Entonces, cuando se despolariza de endo a epi. O sea, yo pongo acá un electroexplorador y va a encontrar de que mi vector está apuntando hacia el electroexplorador y está produciendo una deflexión positiva, ¿no? Y de este trozo de músculo cardíaco, la repolarización va al revés, va de epi a endocardio. Por lo tanto, este es el vector de repolarización con cabeza negativa y cola positiva y por lo tanto va a haber una deflexión positiva, ¿no? Entonces, ese es el concepto de despolarización y repolarización, pero ya en cuanto a una masa muscular, ¿no? Pero igual yo puedo poner otros electrodos exploradores en diferentes sitios y voy a encontrar diferentes morfologías de este vector, ¿no? Digamos, viéndolo de diferentes partes, fíjense cómo es el mismo vector que estoy representando, pero tiene diferentes formas de voltaje. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viendo de otros sitios diferentes, ¿no? Pero es el mismo vector, ¿no? Entonces, lo que quiero que se acuerden es que si yo veo al vector que viene de frente hacia mi electroexplorador, va a producir una deflexión positiva. Si lo busco más bien poniéndole un electroexplorador atrás, voy a ver una deflexión netamente negativa. Pero si yo pongo mi electroexplorador exactamente perpendicular, voy a encontrar la isodifásica, ¿ya? Entonces acá tienen el vector de despolarización de las aurículas, representado por la onda P, y el vector de despolarización de los ventrículos, representado por el QRS, ¿no? Entonces fíjense cómo hay múltiples vectores de despolarización de los ventrículos, pero hay un solo resultante que tiene esta dirección, de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de adelante hacia atrás, en el plano frontal, ¿no? Entonces eso conforma pues las ondas del electrocardiograma, la despolarización de las aurículas, con el vector de despolarización de la onda P, ¿no? La despolarización de los ventrículos con el vector de despolarización del QRS y la repolarización de los ventrículos, que es el vector de repolarización de los ventrículos, ¿no?
Entonces, yo lo que hago con el electrocardiograma es poner diferentes puntos para ver este mismo fenómeno, ¿no? Porque el electrocardiograma es así, cada derivación es un punto diferente que yo voy a colocar para ver este mismo vector de despolarización o el vector que yo quiera ver, ¿no? Sea de las aurículas o sea de los ventrículos, ¿no? Entonces, acá está el corazón con su vector de despolarización auricular y su vector resultante de despolarización ventricular, ¿no? Entonces yo puedo poner, donde yo quiera, puedo poner electrodos para ver en forma, digamos, global a dónde se está yendo este vector, ¿no? Entonces, este vector y este vector de la onda P y del QRS lo puedo ver yo en diferentes puntos, donde yo quiera. Lo puedo ver desde abajo, lo puedo ver desde la derecha, lo puedo ver desde la izquierda, lo puedo ver desde arriba, ¿no? Entonces, esas son las derivaciones. Las derivaciones son puntos diferentes, ¿no? De fenómenos perdón, de electrodos que yo pongo en el cuerpo para ver las diferentes ondas del electrocardiograma, ¿no? Acá fíjense que tenemos una derivación, dos derivaciones, tres, cuatro, cinco, seis, hay 12 derivaciones que son 12 puntos diferentes de observación de un fenómeno eléctrico, ¿no? Ahora, también existen las derivaciones del tórax y las derivaciones de los miembros. Eso vamos a ver en este momento, ¿no? Entonces el electrocardiograma pues tiene el equipo con los electrodos, con digamos todo el sistema para colocarlos y fíjense cómo los ponemos en los brazos, en las piernas y en el tórax, ¿no? Para configurar las diferentes derivaciones. Entonces existen derivaciones bipolares de extremidades, ¿no? Donde registran dos miembros. Existen derivaciones monopolares de cada miembro. Aquí están, fíjense las derivaciones bipolares porque utiliza dos miembros. Acá, por ejemplo, el D1 registra el brazo derecho con el brazo izquierdo, donde el brazo izquierdo es positivo. O también puede registrar, por ejemplo, brazo derecho con pierna izquierda o brazo izquierdo con pierna izquierda, ¿no? Donde la pierna izquierda siempre es positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como ustedes podrán ver, la mayoría de fenómenos que van al corazón, fenómenos eléctricos, se van para la izquierda y se van para abajo. Entonces yo tengo que poner más electrodos abajo, más derivaciones, para ver los fenómenos que se van hacia abajo. Normalmente el corazón produce fenómenos eléctricos que se dirigen hacia abajo y que se dirigen a la izquierda. Por lo tanto, yo voy a poner más electrodos en el lado izquierdo, ¿no? Estas son las derivaciones monopolares, también brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda, ¿no? Y estas son las del tórax, ¿no? Como les digo, como los fenómenos del corazón se van casi todos, la mayoría para el lado izquierdo, entonces se colocan electrodos exploradores yéndose hacia el lado izquierdo del tórax, ¿no? Pues para poder verlos mucho mejor, ¿no? Tienen una disposición, esto se los voy a dejar para que ya lo lean en su casa, hay que ponerlos en un sitio específico del tórax, porque si lo ponemos en cualquier sitio donde uno quiera, los electrocardiogramas no van a salir igual, no van a salir adecuados, ¿no? Deberíamos colocarlos todos en los puntos donde internacionalmente está acordado colocarlos para que no haya malas interpretaciones del electrocardiograma, ¿no? Y obviamente en situaciones especiales ponemos también electrodos en el lado derecho del tórax, ¿no? Especialmente cuando los pacientes tienen pues un corazón tirado al lado derecho, pues una dextrocardia, ¿no? Y en otras patologías también, ¿no? Entonces acá tienen un electrocardiograma normal de 12 derivaciones, ¿no? Donde tienen acá la derivación uno, derivación 2, derivación 3, que son bipolares de miembros, la ABR, la ABL y la ABF, que son monopolares de miembros. Estas primeras 6 son las derivaciones de miembros. Y estas B1, B2, B3, B4, B5, B6 son las derivaciones precordiales. Estas van en el tórax. Entonces tenemos 6 derivaciones de miembros y 6 derivaciones precordiales. Y siempre en este tipo de electrocardiograma, siempre abajo le van a poner un D2 larguito, ¿no? Esta derivación 2 tiene cierta particularidad porque como está orientada en más o menos entre 45 y 60 grados, podemos ver bien cómo es el ritmo cardíaco,
que es la onda P, ¿no? Y analizar, digamos, en qué ritmo está el corazón, ¿no? Estos son los segmentos que hay que analizar en cada derivación, la onda P, el complejo QRS, la onda T. Tenemos que observar también los intervalos, ¿no? El intervalo PR, ¿no? El intervalo QRS, el intervalo QT, ¿no? Verificar la regularidad entre los R y R, los intervalos RR, ¿no? Analizar el segmento ST, todo eso tenemos que mirar en un electrocardiograma, ¿no? Bueno, estos son algunos datos que siempre deben consignarse en los electros, ¿no? El nombre del paciente, la edad. A veces, lo que pasa es que a veces uno va a ver un paciente y hay algunos electros que no tienen nombre, entonces no se sabe de quién es. Es diferente interpretar electrocardiogramas en un paciente mayor que un niño, ¿no? La fecha es importante ponerlo porque a veces vienen interconsultas y los electrocardiogramas adjuntados son de 2 o 3 meses de antigüedad, no tiene que ser un electrocardiograma reciente, si es posible la hora que se realizó, con qué calibración, y bueno, ordenar los electrocardiogramas, ¿no? Una cosa importante con las derivaciones de miembros es que si las derivaciones de miembro que están acá, de uno, de 2 y de 3 que corresponden a los miembros brazo derecho, izquierdo, con la pierna izquierda, si las juntamos en un punto medio, ¿no? Va a producir, ¿no? Si las juntamos en un punto medio, nosotros la podemos analizar en el plano frontal, ¿no? Este es el plano frontal del corazón, ¿no? Si a estas derivaciones de uno, de 3, de 2 las unimos con las derivaciones de miembros también, pero monopolares, ABR, ABL y ABF, nos vamos a enfrentar a este plano que está acá, ¿no? Y este plano corresponde al plano frontal del paciente, ¿no? Donde están las derivaciones de uno, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, todos están en el plano frontal, ¿no? Y fíjense, es interesante porque 1 y ABL, ¿no? Están colocadas en la izquierda del paciente. De 2, de 3 y ABF están colocados en la parte de abajo del paciente. O sea, están viendo acá el corazón, ¿no? Con sus vectores de despolarización, tanto auricular como ventricular, ¿no? Y miren cómo D2, D3 y ABF están mirando desde abajo al fenómeno eléctrico, cómo se viene. Y fíjense cómo las derivadas 1 y ABL que están de la parte izquierda están mirando cómo se viene el vector de despolarización hacia la izquierda. El único que va a ver a la derecha es el ABR, es el único que mira de derecha a izquierda, por eso que en ABR todo es de cabeza, porque está mirando cómo se alejan los vectores tanto de la aurícula con el ventrículo, por eso que en ABR la onda P es negativa y el QRS es negativo, ¿no? Entonces acá tienen el plano frontal, ¿no? Plano frontal, o le llaman también el plano vertical, ¿no? Este es el plano frontal, el corazón está al medio, y aquí están todas las derivaciones de miembros. Acá no hay precordiales, acá están las derivaciones de miembros. Y podemos ver al corazón en desde el lado izquierdo con 1 ABL, desde la parte inferior con el 2, 3 y ABF, y desde la parte derecha con el ABR. Entonces, fíjense acá, ¿no? Miren cómo estos tres hombrecitos, lo que representan el 2, 3 y ABF, están viendo al corazón desde la parte de abajo, de la cara inferior. Estas dos chicas están mirando desde la cara izquierda, 1 ABL, y esta chica está mirando solamente del lado derecho los fenómenos que se alejan, ¿no? Aquí tienen el vector de despolarización de la aurícula y la vector de despolarización de los ventrículos, de las aurículas y los ventrículos con cabeza positiva y cola negativa, ¿no? Muy bien, y tenemos otro plano también, tenemos el plano horizontal, ¿no? Cuando colocamos los electrodos en el tórax del paciente, vamos a fabricar un plano horizontal. Este es un corte transversal de un tórax, un dibujo, donde se ven los electrodos. Y acá tenemos electrodos que miran desde el lado derecho, B1, B2, electrodos que miran desde la cara anterior, B3, C4,
y vectores que ven desde el lado izquierdo B5, B6, ¿no? Ahí está. Por eso es que colocamos más electrodos exploradores en el lado izquierdo, porque los fenómenos del corazón se van a la izquierda. Salvo que sea un paciente que tenga una dextrocardia, que los fenómenos se van a la derecha, tendríamos que poner electrodos al lado derecho del tórax, ¿no? Y acá están los electrodos dispuestos en el tórax, ¿no? Más en el lado izquierdo. Fíjense cómo estas dos chicas están viendo prácticamente B1 y B2 desde el lado derecho, B3 y B4 de la parte anterior y B5 y B6 de la cara lateral, ¿no? Entonces es el plano transversal o el plano horizontal. Aquí está el plano transversal y el plano horizontal. Entonces acá están los dos planos, el plano frontal, donde están incluidas las derivaciones de miembros, ¿no? Y el plano horizontal o transversal, donde están incluidas las derivaciones del tórax, ¿no? Nuevamente, para que lo recuerden bien, tenemos el plano frontal, en las cuales están incluidas D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, y el plano horizontal, donde están incluidas las derivaciones B1, B2, B3, B4, B5, B6, ¿no? Entonces nosotros, cuando vemos al electrocardiograma, vemos el plano frontal y el plano transversal. El plano frontal lo vemos con las derivaciones de miembros y el plano transversal lo vemos con las derivaciones precordiales, ¿no? Ahí están nuevamente, ahora ya un poquito más ordenadas, ¿no? ¿Cuáles son las derivaciones que ven desde el lado derecho del corazón? ABR, B1 y B2. ¿Cuáles son las derivaciones que ven del lado izquierdo? 1, ABL, B5, B6. Acá ya tomando en cuenta las precordiales y las del plano frontal. ¿Cuáles derivaciones que miran al corazón desde la cara inferior? La 2, la 3 y la ABF, ¿no? ¿Y cuáles miran de la cara anterior? El B4, B5 y B6, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes el corazón. Y aquí tienen las derivaciones que están mirando desde el lado izquierdo. 1, ABL, B5 y B6. Unos le dicen a esto la cara lateral alta, al 1 y ABL, y otros le dicen a este B5 y B6 cara lateral baja. Bueno, es de electrofisiólogos, ¿no? Entonces, 1 y ABL están mirando el lado izquierdo, B5 y B6 también miran del lado izquierdo, esta es la cara lateral alta y cara lateral baja. 2, 3 y ABF están mirando el corazón desde la cara inferior. ABR, B1 y B2 están mirando desde el lado derecho. Y B3 y B4 miran al corazón desde la parte anterior, ¿no? Entonces, nosotros vemos el corazón por caras, lateral izquierda, cara inferior, derecha, ¿no? Lo que pasa es que el electro, pues, está colocado así, ¿no? Uno, en orden, ¿no? Uno, 2, 3, R, L, F, B1, pero tú ya sabes mentalmente que 1 y ABL es cara lateral, B5, B6 también es cara lateral, D2, D3 y ABF es cara inferior, B1 y B2 son derechas, ABR también es derecha, y B3 y B4 es cara anterior, ¿no? Lo que pasa es que ahí ordenadito, pero mentalmente uno tiene que ordenar dónde están las derivadas del lado izquierdo, las derivadas de cara inferior, las derivadas de cara anterior y las derivadas derechas, ¿no? Entonces la aurícula se despolariza así, ¿no? De derecha a izquierda, de arriba para abajo. Entonces, si se despolariza de arriba para abajo y el vector está apuntando hacia la cara inferior, por lo tanto en D2, en D3 y en ABF la onda P va a ser positiva, pues, ¿no? Si se está yendo el vector de la despolarización auricular, la onda P, se está yendo de derecha a izquierda, entonces en 1 y ABL también va a ser positiva, ¿no? Porque esta es la dirección normal de la despolarización auricular de la onda P. Y como se va hacia la izquierda, entonces en ABR siempre la vamos a ver negativa. Siempre la vamos a ver negativa, ¿no? Esta es la onda P normal, fíjense su dirección, como les decía, ¿no? Aquí la onda P es positiva en D2 porque está apuntando casi directamente a D2. Por eso es que en D2 siempre hay que buscarla, la onda P, porque ahí está plenamente, la podemos ver el vector de despolarización con la onda P, ¿no? 1 y ABL también positiva. Y ABR obviamente es negativa, porque obviamente
la cola del vector está acá, que es negativa, se está viendo el ABR que se está alejando y por lo tanto se produce una deflexión negativa, ¿no? Esta es la dirección del vector de despolarización, por lo tanto, como les decía, miren, en uno, en ABL, acá ABL no se ve muy bien, pero en uno es positiva, en D2 positiva, D3 positiva, ABF positiva porque está apuntando hacia abajo, y 2, 13 ABF son cara inferior. Y en ABR, perdón, se ve negativa. ¿Por qué? Porque ABR está acá y está viendo que el vector se está alejando, ¿no? Entonces ya saben ustedes por qué la polaridad de la onda P es diferente en cada derivación, ¿no? Estas son las despolarizaciones ventriculares, ¿no? Bueno, dependiendo del libro que revisen, pues hay uno, dos o hasta tres vectores de despolarización. Uno hablan del vector uno que es primer vector de polarización septal, el segundo vector de las paredes libres y el tercer vector de la base, que es en general hablan así, ¿no? El primer vector septal, el segundo vector de las paredes libres y el tercer vector de las bases, ¿no? Entonces eso conforma pues el QRS, ¿no? El QRS famoso, que igualito lo vamos a enfrentar con las derivaciones precordiales y las derivaciones de miembros, ¿no? Una cosa importante cuando analicen el QRS es de que el vector, el primer vector de despolarización septal, ¿no? Siempre se va a la derecha. Es, digamos, uno de los vectores que se va a la derecha, ¿no? El primer vector de despolarización septal. El segundo vector de las paredes libres de los ventrículos siempre se va a ir a la izquierda, siempre a la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Si yo miro B1, voy a ver el primer vector de despolarización septal que es este. Como B1 está acá a la derecha y el primer vector de despolarización septal se acerca a la derecha, voy a ver una pequeña deflexión positiva. Después viene el segundo vector, que es despolarización de las bases, y por eso se produce una deflexión negativa, porque se está alejando de B1 que está por acá. En B2 lo mismo, en B3, pero fíjense en B5 y en B6. B5 y B6 ya están acá, ya son del lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Está viendo el primer vector de polarización septal que ya es que está tirado a la derecha, entonces lo van a ver como una deflexión negativa. Y el vector segundo, el segundo vector, que es de la expresión de las paredes libres, sí lo va a ver plenamente el B5 y el B6, por lo tanto se va a producir una deflexión positiva, ¿no? Entonces, dependiendo, fíjense que estos dos vectores son los mismos, ¿no? Pero dependiendo de dónde lo mire yo, si es B5, B6 o es 1 o B2, ¿no? Voy a ver diferentes morfologías del mismo vector. Acá va a ser un R chiquita con S profunda, pero en B6 va a ser Q chiquita con R de buena amplitud, ¿no? Dependiendo de dónde coloque yo dónde quiera verlo, pero es el mismo fenómeno, ¿no? Esto es lo mismo para decirles cómo se ve el QRS desde la cara inferior con 213 ABF, desde el lado derecho o desde el lado izquierdo o desde la parte anterior, ¿no? Entonces, usualmente hay una transición normal de este fenómeno R chiquita con S profundo a una Q chiquita con R alta o un QR, ¿no? Y es porque el vector principal se dirige hacia atrás, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo con el electrocardiograma cuando recorro de B1 a B6 es mirar cómo este electrodo aparece con mayor positividad en las derivadas laterales, ¿no? Por eso debe haber una transición normal, ¿no? Por ejemplo, acá, fíjese cómo la onda R en cada derivación va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que se hace máxima, ¿no? Disculpen, acá está medio partido, no sé por qué, ¿no? Entonces, y la transición más o menos está entre B3, B4 puede estar, ¿no? Pero acá ustedes ven cómo la onda R va progresando. Y a su vez la onda OS se va haciendo más pequeñita. Eso es, digamos, normal. A veces las transiciones son un poco precoces o tempranas, porque fíjense cómo de una R chiquita se pasa a una R más grande directamente. O la transición también puede ser tardía, porque fíjense cómo la onda R no crece mucho, no crece mucho tampoco, recién acá en B5, B6 crece un poco más.
Entonces, a veces las transiciones pueden ser muy tempranas o muy tardías dependiendo de la rotación del corazón, como esté, ¿no? Normalmente. Y este es el vector de repolarización, ¿no? Que usualmente tiene la misma polaridad del complejo QRS, de la polaridad del complejo QRS, ¿no? Entonces acá lo vemos a nuestro amigo Arnold Schwarzenegger y acá lo están viendo de diferentes sitios, ¿no? Entonces eso es lo que yo les quiero poner como ejemplo, que este fortachón es el mismo, mirándolo del sitio que lo veamos es el mismo, ¿no? No es una persona diferente. Es el mismo, pero lo estamos viendo de la espalda, de la parte de al frente, de arriba o de abajo, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos esta modelo, ¿no? Que ya uno va mirando las fotos que representan las diferentes derivaciones y ya uno saca la cuenta, pues, en forma global que se trata de una modelo, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo les quiero decir es de que cada derivación es un punto diferente de vista del mismo fenómeno eléctrico, que es este que está acá. Estos vectores son los mismos, sino que lo estamos viendo de puntos de vista diferentes. Por ejemplo, estamos mirando D1 y ABL, estamos viendo de la cara lateral. Estamos viendo D2, D3 y ABF, lo estamos viendo de la cara inferior. Estamos viendo B1, B2, estamos viendo del lado derecho, B5, B6 del lado izquierdo. O sea, eso es lo que tenemos que tener en mente, ¿no? De que son puntos diferentes del mismo fenómeno. Ok, y teniendo ya eso en cuenta, pasemos a cómo hallar la frecuencia cardíaca de un electrocardiograma. Hay varios métodos, ¿no? Un método es este famoso de la regla de los 6 segundos, ¿no? Ustedes van a encontrar en los trazos electrocardiográficos, van a encontrar unas señales que pueden ser bolitas negras, pueden ser flechitas, como ven acá, o pueden ser rayitas más fuertes, ¿no? Entonces, entre flechita y flechita, o bolita y rayita y rayita, hay más o menos 3 segundos. ¿No? Entonces ustedes juntan 6 segundos acá, o sea, 3 segundos acá y 3 segundos acá, ¿no? Y cuentan cuántos complejos QRS hay, ¿no? En este caso, hay 8 QRS en estos 6 segundos. Y si lo multiplican por 10, esos 6 segundos te va a dar 60 segundos, que es un minuto, y por lo tanto son 80 latidos por minuto, ¿no? Esta manera de hallar la frecuencia cardíaca usualmente se utiliza en pacientes que tienen alteración en el ritmo cardíaco y sus RR no son tan regulares como lo ven acá, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, los RR son bien regulares. Ahí puede utilizar otro método, pero cuando los RR son irregulares, ejemplo, en fibrilación auricular, entonces este es el método que tienen que utilizar, ¿no? Juntan 6 segundos, ¿no? Si ustedes quieren, cada cuadrado de estos es 0,2 de segundo, ¿no? Entonces, 5 cuadrados grandes, a ver, uno, 2, 3, 4, 5. 5 cuadrados grandes es un segundo. Entonces, acá hay 15 cuadrados grandes, hay 3 segundos, y aquí hay otros 15 cuadrados grandes, ¿verdad? Son otros 3 segundos más, en total tenemos 6 segundos. 6 segundos, número de complejos, lo multiplican por 10 y ahí tienen la frecuencia cardíaca, ¿no? Especialmente en fibrilación auricular, ¿no? Acá nuevamente miren, 3 segundos acá, 3 segundos acá, 6 segundos. ¿Cuántos complejos hay? Hay 10 complejos. Por 10, 100 por minuto, ¿no? Esa sería la frecuencia cardíaca. Después hay una regla que, bueno, se la tienen que memorizar, que es hacer coincidir una onda R con una línea más gruesita del papel milimetrado, como acá. Y empiezan a contar, ¿no? Acá también coincide, ¿no? Empiezan a contar 300, 150, 100 y 75. Donde cae el siguiente complejo QRS, esa es la frecuencia cardíaca. Esto lo pueden utilizar cuando el ritmo o los intervalos entre R y R son bien regulares, ¿no? Si acá no hay ninguna alteración entre los R y R, pueden utilizar eso. No solamente que tienen que memorizarse la mnemotecnia de 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, 37. Donde toque el siguiente complejo QRS,
ese va a ser la frecuencia cardíaca, ¿no? Y acá la tienen, ¿no? 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, 37, 33, 30, etcétera, ¿no? Entonces, marcan el primer QRS en la línea más gruesa y hacen el conteo hasta que coincide con el siguiente electrocardiograma, ¿no? O siguiente complejo QRS, ¿no? Acá, por ejemplo, coincide este onda R con esta línea más gruesa y contamos 300, 150, 100, 75, ¿no? Esto sí vale porque los RR son bastante regulares, ¿no? Acá a veces no es exactamente regular, pero bastante cercano, 300, 150, 100. Un poquito más de 100 puede ser que tenga esta frecuencia cardíaca, ¿no? No es lo mismo. A veces también pueden conseguirse de repente algunas reglitas que los laboratorios a veces regalan, ¿no? Y ustedes pueden hacer igualito, ¿no? Hacen coincidir esta flecha con una onda R del electrocardiograma y la siguiente R, ¿no? La van a tomar en cuenta con esta medida, ¿no? Igualito, lo mismo, eso va a, a utilizarse con los RR regulares, no con los irregulares, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tienen una reglita donde han hecho coincidir, bueno, entonces es una regla que tiene diferentes pautas, pero siguiendo las instrucciones puede ayudarles a definir cuánto es la frecuencia cardíaca, ¿no? Y el tercer método, que creo que no lo he puesto acá, no sé por qué se me ha pasado, es este de acá de la regla del 1500, ¿no? Eh, Esto lo que lo pueden hacer, por ejemplo, ustedes suman el número de cuadraditos que hay entre R y R, ¿no? Y dividen 1500 entre el número de cuadraditos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, acá hay cuántos cuadraditos, ser 5, 10, 15, 18, casi 19, 20 cuadraditos. Entonces dividen 1500 entre 19 y les debe salir más o menos entre 78 y 80 latidos por minuto, ¿no? Entonces esta es la regla del 1500, que es 1500 entre el número de cuadraditos entre R y R, cuando es un ritmo regular. No lo utilicen en fibrilación auricular o en arritmias cardíacas, ¿no? Bueno, el ritmo sinusal tiene sus características. No todo electrocardiograma que tiene onda P es ritmo sinusal. Puede ser que sean P de otro lado, de otra aurícula, de otra zona de las aurículas. Pero lo que tenemos que ver es que tenga características, esa onda P tenga características de ritmo sinusal, ¿no? Que esté proviniendo del nodo sinusal, porque la despolarización del nodo sinusal no la vemos en el electrocardiograma, pero asumimos que parte de ahí con estas características que tiene la onda P, ¿no? Entonces acá todo QRS tiene que ir precedido de onda P. Eso sí, es una ley. Las ondas P tienen que ser de la misma morfología en cada derivación. O sea, con una derivación no puedes encontrar P de diferente forma, ¿no? Todas tienen que ser igualitas, ¿no? Tiene que ser P positiva en D2, P negativa en ABR. La- los PR deben tener duración normal, ¿no? Algunos casos puede haber unos RR irregulares, especialmente cuando son pacientes bien jóvenes, como los niños, que pueden tener una arritmia respiratoria sinusal, ¿no? Pero si ustedes revisan todas estas condiciones y todo coincide con el paciente, pueden decir que este ritmo está proveniendo del nodo sinusal. Entonces es un ritmo sinusal normal, ¿no? Después, aparte de la onda P, tenemos que ver el intervalo PR, ¿no? Tenemos que ver el intervalo QRS, el segmento ST y la onda T. Todo esto tenemos que analizar con cada derivada del electrocardiograma, ¿no? Acá tenemos los intervalos que no deben dejar de medir, el intervalo PR, que es desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q, el intervalo QRS, que es del inicio de la onda Q hasta el fin de la onda S, y el QT, que mide desde el inicio de la onda Q, acá, inicio de la onda Q hasta el fin de la onda T. Esos tres intervalos obligados hay que medirlos. ¿Por qué? Porque pueden haber patologías que se asocian con PR prolongado o PR corto, QRS ancho o QRS corto, y QT ancho o prolongado o QT corto también. Entonces,
tenemos que acostumbrarnos a medir en cada trazo electrocardiográfico para que no se nos pasen los diagnósticos, ¿no? Bueno, después esta es la onda P que tiene una determinada duración, ¿no? Más o menos dura 80 milisegundos, ¿no? Y representa a la despolarización casi simultánea de ambas aurículas, ¿no? Esa es la onda P del electrocardiograma, ¿no? Claro, alguien me podría decir, la P es la despolarización de las aurículas, pero ¿dónde está la repolarización? Porque acá tenemos un QRS, que es la despolarización de los ventrículos, y la onda T, que es la repolarización de los ventrículos. Pero ¿dónde está la repolarización de las aurículas? Bueno, ahí no está bien claro. Hay algunos autores que dicen que la repolarización de las aurículas está dentro del complejo QRS, o sea, acá. Pero que como es un fenómeno tan pequeñito y el QRS es un fenómeno eléctrico tan grande, que el ácido lo enmascara. Entonces, nosotros no podemos ver la repolarización de las aurículas, supuestamente debe estar acá, ¿no? Una teoría que no comparto mucho porque a veces en bloqueos auriculoventriculares las ondas P están por otro lado y no se ve la repolarización de la onda P. Yo creo que es un fenómeno tan chico que realmente no se puede ver en ninguna parte, ¿no? Este es el intervalo PR, tiene sus diferentes medidas de acuerdo a la edad, ¿no? Pero en general el intervalo PR, que es desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q, mide entre 0,12 y 0,20 segundos. O sea, estaría acá, ¿no? En ancianos, algunos libros dicen que puede durar hasta 210 milisegundos, hasta 0,21, otros dicen hasta 0,22, ¿no? Normalmente en ancianos, ¿no? El complejo QS normalmente tiene una duración de 60 a 100 milisegundos, ¿no? Tiene que tener sus tres componentes, la onda Q, la onda R y la onda S, ¿no? Acá tienen el intervalo o el complejo QRS, ¿no? La duración, como les digo, debe ser menos de 2,5 cuadrados, más o menos 0,10 de segundo, ¿no? Debe haber una transición eléctrica en B3, B4, como ya hemos revisado. La duración de la onda Q, esta onda Q pequeñita, se puede ver en algunas derivaciones y no representa necrosis, ni infarto, ni nada por el estilo, siempre y cuando tenga una duración menos de 0,04 de segundo. O sea, cuando ustedes vean una onda Q de menos de un cuadradito, esa no es una onda Q patológica. O sea, lo otro que sea que la profundidad sea menos que el tercio de la onda R, también eso es una onda Q no patológica, ¿no? Entonces, fíjense cómo podemos encontrar electrocardiogramas con ancho normal, con QRS más ancho y con QRS súper anchos, ¿no? Entonces, esto es normal, ¿no? Y lo que sí debemos de estar alerta son los QRS anchos, porque el QRS ancho nos va a definir muchas cosas. Por eso que debemos de medir el QRS, ¿no? Se puede poner ancho en diferentes patologías, como van a ver ya ustedes más adelante, ¿no? Entonces, puede encontrar ondas Q no patológicas que se pueden ver en 1, en 3, en ABL, en B5 y en B6. La onda R en derivación B6 es más pequeña que en R en B5, también se puede ver, ¿no? Y fíjense, acá está la transición famosa, como la onda R va aumentando en las precordiales, de derivación en derivación, y la onda S se va reduciendo, se va haciendo cada vez pequeña, de B1 hasta B6, ¿no? Eso también debemos observarlo. Esto es lo que les decía, las ondas Q, que no son patológicas, que no son de infarto, le llaman las ondas Q fisiológicas o normales, ¿no? Cuya duración es menos de 0,4 milisegundos, 40 milisegundos, o menos de un cuadradito, o que sea menos del 25% de la altura de la onda R, ¿no? Entonces, ¿podemos encontrar ondas Q? Sí, pero hay que ver si son patológicas o no son patológicas, ¿no? Medir el intervalo QT también es importante, desde el inicio de la onda Q
hasta el fin de la onda T. Ese es el intervalo QT. Y también lo que hay que hacer acá es corregir el intervalo QT, porque este intervalo va a cambiar mucho de acuerdo a la frecuencia cardíaca, ¿no? Si el paciente está en una taquicardia, el QT va a ser más corto, y si está en bradicardia, el QT va a ser más largo. Por lo tanto, hay que hacer justicia y hay que corregirlo según la frecuencia cardíaca, ¿no? Aquí tienen el QT, ustedes miden el QT hallado en su electrocardiograma y tienen que utilizar la fórmula de Bassett. Bueno, hay como cuatro fórmulas para hallar el QT corregido, pero una de las fórmulas más utilizadas y más empleadas es la fórmula de Bassett que está acá, que es el QT corregido, en el cual consideramos el QT hallado, que es el que medimos en el electrocardiograma, ¿no? Entre la raíz cuadrada del intervalo de RR en segundos. Todo debe estar en segundos, ¿no? Y estos son los valores normales, debe ser menos de 0,45 en hombres y menos de 0,47 en mujeres, ¿no? Pero si ustedes quieren obviarse en la medida del QT, porque hay que sacarle la raíz cuadrada, medir, ustedes lo que pueden hacer es bajarse una calculadora de internet y fácilmente ahí colocando el QT hallado y la frecuencia cardíaca, les aplican la regla de Bassett, ¿no? Y obtienen rápidamente el QT, ¿no? El análisis del segmento ST es importante, especialmente en cardiopatía coronaria. Este es el segmento ST, ¿no? Que va desde el fin de la onda S hasta el inicio de la onda T. Ese es el segmento ST. Ahí lo que tienen que ver no es medir acá cuánto de largo tienen, ni si es ancho o no es ancho. Lo que tienen que chequear en el ST es si se desplaza hacia arriba o si se desplaza hacia abajo. El segmento ST, el análisis básicamente es si se va hacia arriba o si se va hacia abajo, ¿no? Supra es nivel del ST o infra es nivel del ST, ¿no? Aquí está, aquí lo tienen, que se mide desde el fin de la onda S hasta el inicio de la onda T, ¿no? Y justo ese punto donde termina la onda S y empieza el segmento ST, a eso le llaman el punto J, ¿no? Ustedes van a escuchar punto J descendido o punto J ascendido, ese es el punto J, ¿no? Y eso lo describimos, ¿no? Que está de repente punto J hacia abajo, un cuadradito o dos cuadraditos, o punto J hacia arriba, uno o dos cuadraditos. Y lo que hay que describir después es el ST. Si es un ST lo acompaña al punto J, ¿no? Si lo acompaña hacia arriba o lo acompaña hacia abajo, ¿no? Ahora, puede haber un punto J elevado en algunos pacientes, normalmente sí, en algunas personas, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, en pacientes con bradicardia y que tienen bastante componente vagotónico, pueden tener desplazamientos hacia arriba del punto J o del segmento ST, ¿no? Pueden haber aumentos de 2 milímetros, fíjense, o un milímetro, ¿no? Y pueden connotar problemas isquémicos. Pero también hay puntos J o ST elevados en personas normales, como en lactantes, en niños con elevaciones o depresiones del ST de 1 milímetro en derivaciones de miembro y 2 milímetros incluso en derivaciones precordiales que no son cardiopatía isquémica, no pueden ser elevaciones normales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Por ejemplo, acá fíjense cómo puede haber esta elevación del ST acá y esta elevación de ST acá, que no necesariamente puede ser corresponder a una cardiopatía isquémica, puede ser corresponder a una persona normal, ¿no? Y esto ya son, obviamente, cambios del ST o puntos o cambios del punto J patológicos, ¿no? Fíjense, tremenda elevación del ST, ¿no? ¿Cuántos milímetros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milímetros hacia arriba. Esto ya pues, esto no es fisiológico, ¿no? O descensos del ST. Acá está el ST, aquí está el punto J y acá tienen el ST descendido, ¿no? Porque la isoeléctrica está acá, está descendido 3 milímetros, también es bastante importante, ¿no?
La onda T pues representa la repolarización, ¿no? Ya lo hemos visto esto, la onda T normal debe ser asimétrica, ¿no? Fíjense acá, un ascenso lento con un descenso rápido, ¿no? Usualmente se pueden ver positivas en la mayoría de las derivaciones, menos en ABR, menos en D3 pueden verlo positivo o negativa, y puede ser negativa de B1 hasta B4 en mujeres, en pacientes de raza negra y en niños también, ¿no? Debe ser más o menos 2/3 de la onda R, ¿no? No vamos a hablar mucho de la onda T. Y bueno, y la onda U, que en algunos pacientes lo pueden presentar normalmente, es una deflexión positiva que está siguiendo a la onda T, ¿no? Que puede ser normal, ¿no? O que puede traducir algún desorden isquémico o hidroelectrolítico cuando la vean, ¿no? Algunas palabras en relación al eje. El eje lo vamos a buscar en el plano frontal. ¿Y qué eje estamos hablando? Es el eje del QRS. El eje del QRS en el plano. Este es el plano frontal, ¿no? Con las derivaciones 2, 3 ABF, 1 ABL y ABR, ¿no? Entonces yo lo que quiero saber acá, en el plano frontal, ¿dónde está el resultante de la despolarización de los ventrículos? ¿Está hacia la izquierda? ¿Está en el cuadrante normal? ¿O está en el cuadrante de la derecha? ¿No? Entonces utilizamos solamente dos planos, perdón, un plano, el plano frontal. Este plano de acá es el que vamos a utilizar. Entonces lo que normalmente haríamos sería tener acá el plano frontal, mirar el electrocardiograma en D1, que está acá. D1 es esta derivación de acá, brazo derecho con brazo izquierdo. Miren ustedes D1, miren que el QRS tiene una polaridad positiva, cuentan el número de cuadraditos y lo grafican en su papel milimetrado, ¿no? Después miran esta derivación de acá, que es el ABF, y también ven que él tiene un QRS positivo, por lo tanto está apuntando hacia abajo, y trazan también, según el número de cuadraditos que tiene la onda R, trazan sus resultantes, hallan el vector de despolarización, que es el resultante, ¿no? Ponen su transportador y lo miden y lo ponen en 50 grados, ¿no? Digamos que ese es lo que se debería hacer, ¿no? Teóricamente, ¿no? Pero hay formas más fáciles de ver esto, ¿no? Ustedes tienen dos cosas de hacer esto, ¿no? Uno es mirando D1, porque D1 es el que te va a decidir si el vector está apuntando a la izquierda o si el vector está apuntando a la derecha. Entonces, ¿qué pasa si mirando D1 tienes que el QRS es eminentemente positivo? Entonces, ese vector, ¿a dónde está apuntando? Está apuntando a D1 directamente, entonces está acá. Entonces, este vector es izquierdo. Pero ¿qué pasa si más bien en D1 yo encuentro el QRS negativo? Entonces, no está apuntando hacia el lado izquierdo, está apuntando al lado derecho. Entonces, el vector estaría acá. Entonces, D1 te va a definir si es derecho o es izquierdo, solamente mirando la polaridad del QRS. Si en D1 está positivo, está apuntando a la izquierda. Si D1 está negativo, el vector está apuntando a la derecha, así de fácil, ¿no? Lo mismo ocurre con ABF. ABF está mirando si viene el vector hacia abajo o si está apuntando hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa si en ABF le encuentro el QRS positivo? Entonces, está apuntando hacia abajo el vector. Si en ABF más bien encuentro un QRS negativo, ese vector está apuntando hacia arriba. Entonces, con esas dos derivadas yo puedo hacer juego. Miro acá, D1 positivo está apuntando a la izquierda. ABF negativo está apuntando hacia abajo. Entonces mi vector está acá, en el cuadrante de la normalidad, ¿no? Pero ¿qué pasa si más bien tengo este resultado? D1 positivo y ABF negativo. ¿Qué pasa? D1 positivo, entonces está apuntando para la izquierda. Pero ABF está negativo, entonces está apuntando hacia arriba. Entonces el eje eléctrico está en el cuadrante de la desviación hacia la izquierda, ¿no? Y finalmente, ¿qué pasa si miro D1 negativo y ABF positivo? Eso significa que en D1 no está apuntando, no está a la izquierda, está apuntando a la derecha, porque el QRS es negativo. Y en ABF, que sí es positivo, sí está apuntando hacia abajo.
Entonces está en este cuadrante de desviación hacia la derecha. Entonces, ustedes mirando D1 y ABF van a poder decidir si este está en el cuadrante de la derecha, de la izquierda o en el cuadrante normal, ¿no? Bueno, estos son más o menos los parámetros que utilizan algunos autores. Eje normal entre 0 y 90, pero los libros dicen desde -10 incluso hasta -30, le dan unos como chance para decir que el eje esté normal hacia la izquierda y hasta 110 hacia la derecha. Fuera de 110 es desviado a la derecha y fuera de -30 ya es desviado a la izquierda, ¿no? Y aquí viene el concepto de la ISO difásica, ¿no? Para hallar ya un poquito más exactamente dónde está el, 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 el eje de QRS, ¿no? Entonces ya saben ustedes de que si le pongo un electroexplorador exactamente perpendicular al vector de despolarización, yo voy a obtener un QRS isodifásico. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a suponer de que, caracho, creo que, bueno, vamos a suponer de que acá tengo en ABL el más isodifásico, ¿no? No, vamos a suponer de que aquí en D1 encuentro yo el QRS más isodifásico. Eso significa que mi vector de despolarización está pasando perpendicular a mi D1. Si yo tengo mi D1 acá, entonces mi vector debe estar apuntando perpendicularmente. O sea, debe estar más o menos en 90 grados. Ok, no, veamos ahora la figura al revés. ¿Qué pasa si yo más bien encuentro mi QRS isodifásico en ABF? Entonces acá tengo mi electroexplorador de ABF donde está el QRS isodifásico, entonces el electrodo, perdón, el vector de despolarización está pasando perpendicular a ABF, o sea, está en 0 grados. Entonces acá ustedes tienen esta regla donde si encuentran la isodifásica en D1, está a 90 grados. Si está la isodifásica en ABF, el vector está a 0 grados. Y lo mismo va a ocurrir con el resto de derivaciones. 90, entonces tienen que aprenderse esta mnemotecnia, ¿no? Ejemplo, si encuentro yo el QRS isodifásico en ABL, ¿dónde está el vector? Entonces, lo único que tienen que hacer es contar 90 menos 30 más 30 menos 60 más 60. Por lo tanto, el vector de despolarización está apuntando a 60 grados. Otro ejemplo, aquí el vector está, el QRS está isodifásico en D2. Entonces, según la regla, en D2 está en -30, ¿no? Entonces acá el vector de exploración está apuntando a -30, solamente conociendo la isodifásica, ¿no? Pero obviamente siempre hay que mirar D1, porque si D1 está negativo, no está positivo. Acá está positivo, por eso que es un eje eminentemente izquierdo. Pero si el D1 está negativo, no, ese eje no es izquierdo, es derecho. Hay que tener en cuenta eso para, digamos, identificar esta regla. Veamos este ejemplo. Acá, ¿cuál es la más isodifásica para ustedes? Yo diría que la más isodifásica es ABF, que tiene más o menos la misma cantidad de cuadraditos hacia arriba y hacia abajo. Entonces acá cuento con mi regla 90 menos 30 más 30 menos 60 más 60, 0. Entonces mi eje eléctrico está en 0 grados, que es la perpendicular a ABF. Otro ejemplo. ¿Cuál es la más isodifásica acá? Podría ser ABL. Entonces cuento 90 menos 30 más 30 menos 60 más 60. Entonces el eje eléctrico debe estar en más 60. Acá, ¿cuál está la más isodifásica? Diría que en ABR. Entonces cuento acá 90 menos 30 más 30 menos 60. El eje está en menos 60 con el eje izquierdo. Y finalmente acá, ¿cuál sería la más isodifásica? Acá D2. Entonces, claro, cualquiera contaría 90 menos 30. No, pero miren D1 cómo está. D1 está negativo. O sea, este eje no está a la izquierda, este eje está a la derecha. Entonces no es -30, es más 150. Es más 150. Siempre miren D1
porque D1 les va a decir si está a la derecha o a la izquierda. En el ejemplo anterior, D1 es positivo, está a la izquierda, D1 positivo está a la izquierda, D1 positivo a la izquierda. El único que está acá es este electrón donde está el D1 negativo. Por lo tanto, el vector está a la derecha, no está a la izquierda. Muy bien, y en todo informe electrocardiográfico, ustedes siempre informen frecuencia cardíaca, tanto por minuto, ritmo sinusal o no sinusal, de repente tiene otro ritmo, pero si es sinusal, ritmo sinusal, tienen que medir el PR, medir el QRS y medir el QT y hacer el QT corregido, ¿no? En todo informe electrocardiográfico. ¿Dónde está el eje? Está en, digamos, eje normal o eje anormal, de repente, en cuántos grados. Describir los cambios del ST y de la onda T y agregar, bueno, si existe crecimientos, hipertrofias o signos de infarto o de isquemia, ¿no? Aquí les voy a dejar los valores normales bueno, que esto está en cualquier libro, ¿no? De electrocardiografía, donde están las características de cada onda que hemos hablado, la transición, la isodifásica, etcétera, etcétera, ¿no? Y este es un electrocardiograma normal, ¿no? Para que vean y ya no le tengan tanto temor de ver un electrocardiograma. Ya saben ustedes que primero lo que hay que hacer es identificar si este ritmo es sinusal, ¿no? Y tienen onda P, miren acá tienen un D2 largo donde las ondas P son exactamente iguales unos a otros, ¿no? P positiva en D1, P positiva en ABL, P negativa en ABR, ya, este es un ritmo sinusal normal. Después tienen que hallar la frecuencia cardíaca, pueden utilizar el método que les dije. Como es un ritmo regular, utilizan 300, 150, 100, 75, 60, 50, un poquito más de 50, 52, 54 por minuto, ¿no? Después miden el PR, miden el ancho del QRS, miden el QT, hallan el eje donde está. Vamos a buscar solamente en las derivadas de miembros, buscamos la masa isodifásica. 1, 2, 3, R, L. Yo creo que la isodifásica está más en L. Por lo tanto, hago mi regla. 90 menos 30 más 30 menos 60 más 60. En más 60, ¿no? Después veo onda T negativa en B1 que es normal, ST normal y este es un electrocardiograma normal. Entonces lo informan así, ¿no? Ritmo sinusal, frecuencia cardíaca 54 por minuto, PR tanto, QRS tanto, QT corregido, eje en 60, trazo normal. Conclusión, electrocardiograma normal, ¿no? Muy bien. Eso sería todo lo que es electrocardiografía normal.